a la carpa VIP. Como de costumbre arrancamos bailando. Amigos, amiguitas, como nos gusta. Abrimos la carpa VIP. Abrimos. Bienvenido, Ladri. Buenas tardes Vero, buenas tardes Dani, Danisama. ¿Qué dicen los muchachos? Vos sabés que Adri estaba antes, pero como Rami no quiere que entre antes de las 6 de la tarde, porque su contrato empieza de 6 a 7 y viste que él tiene un caché un poco alto, ¿viste? Entonces a partir de las 6, si le da un poquito antes, ya le empieza a cobrar horas extras. Entonces se tuvo que escabullir por abajo. Nos regaló unos minutos. Claro. A nosotros regaló, a Rami no sé. Se aprieta el cronómetro y empieza así a correr ya. Tac, tac, tac. Cobra tac, por segundo. por segundo, exacto. En la música tenemos esa Claro, referencia del esa tiempo, refe. entonces tac, pones el cronómetro y ya Sí. Empieza a correr. empieza a correr por concierto, por servicio, Por compás. por compás. Por compás. Exactamente, se cobra por También. compás. Entonces Sí. con razón tocan tantas baladas. Exactamente. Se hace más largo, podemos hacer recitales más largos. Totalmente. El punk rock no está permitido. Si no digas mucho porque vamos, nos mandás al frente y nos arruinás el negocio. Muy bien, chicos. El otro día vi un meme. ¿Se puede decir leí un meme? No, yo creo que es consumí un meme. Consumí un Sí. meme. Hay ¿Se- que consumir. ¿Existe Bueno, entonces la idea de consumo problemático de memes? Sí, sí. El otro día consumí un meme. Bien. Consumí ese meme, fue duro, ¿viste? Y era una persona que estaba como en un bloqueo artístico y decía, no sé qué hacer, necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer? Rick Rubin. Rick Rubin es un productor, vos lo conocen. Rick Rubin es el productor ha producido, por ejemplo, Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers, Toxicity de System of a Down, el último disco de Strokes, a Kanye West. O sea, es un productor de esos que todo el mundo lo ama, digamos. Y le decía algo así como, lo que tenés que hacer es dejar de pensar. Y liberate como una hoja al viento, ponele. ¿Y vos qué opinás? Le decía el artista Brian Eno. Brian Eno es otro productor, otro músico. Y Brian Eno le decía, tenés que romper paradigmas. Tenés que vos romper paradigmas. Y, gracias, ahora sí, ya sé lo que voy a hacer, decía el artista. Me curé. Ya está, puedo pintar, ya sé lo que... mientras escuchamos el último tema de Strokes. También producido por Rick Rubin, vamos a hacerlo. Qué lindo que suena, ¿eh? Escuchemos un poquito. Mucho uso de autotune acá, Mucho autotune. Sí, hay que ver cómo está Casablanca con su voz. Sí, viste que él lo usa como un FX. Sí. Lo usa y es bastante recurrente. Y la pregunta también con el autotune, ¿cuándo fue que se volvió ya un recurso? Porque antes se lo vituperaba mucho, se lo condenaba mucho y hoy ya es uno de los efectos más utilizados y muy validado también. Y porque ya nos reventó el oído. Claro, ganó por cansancio. ¿Vos sí o vos no autotunar? ¿Vos, Vera? Y lo que pasa es que nada, he escuchado algunas cosas interesantes, pero como todo en la estandarización y en la cuestión así llevada al maña. Como esto, que acá nuestro amigo Casablanca está metiéndole. ¿Y vos, Adri? Creo que es un recurso sumamente válido. Ya. Hoy ha habido gente que lo ha usado muy muy bien y que con muy buenos resultados. Decime si no es como tocar el bajo con púa. Ponele. Yo toco el bajo Ponele. con cubo. Bueno,
Es válido. Es una defecio, Es diría. válido. No, es válido totalmente. Y bueno, en esa mirada entre los dos productores, ese chiste que fue muy de nicho, Sí. un chiste de nicho, Muchísimo. Muchísimo. pero me hizo pensar en el rol del productor y me recordé a la figura de Steve Albini, que es un productor que produjo entre muchísimas otras cosas, como por ejemplo Nirvana, The Pixies, a Fun People. ¿A Fan People? A Fan People. ¿La tenías esa voz, Richard? Mirá, te voy a poner unos temas. Vamos a poner unos ¿Qué temas. disco de Fan People? El disco se llama The Art of Romance. Vamos a poner un tema. Ahí estamos. La producción está buscando el cable. No estaba hecho. Pero por suerte estamos con un buen tema. Tema. También de Rick Rubin. Recuerden un detalle importante, estamos en la carpa VIP, estamos a la intemperie, estamos en las afueras de la ciudad, en una carpa Hay barro. de campamento, Hay hay barro, cruzamos un alambrado. Para entrar a la carpa VIP hay que cruzar un alambrado. Sí. No Pasar- tenemos más carnada. No tenemos más carnada, está húmedo, entonces no está habiendo mucho fuego, la madera no está bien, así que estamos ahí con unos alargues que nos prestaron unos vecinos de una chacra No pescamos nada. No ni una tiene mucho mojarrita. de dip esta carpa. es VIP por el concepto que le damos nosotros. Claro. Ahí va. Por Pongo un tema de Fan People acá, Vamos. Escuchemos. Ay, si pudiera, mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías. ¿Qué te parece, Richard? ¿No te Ay, si gusta? pudiera, tal vez encontrar Necro siempre tuvo algo como de autotune. Pero Forzadito. él como de medio lo hace, ¿no? Sí, él lo es hace. un efecto de su voz. sabes. Si pudiera, mi amor, explicarte el porqué, fui solo esa noche a donde ambos Fan People es una banda de punk hardcore, podríamos decir, punk. Pan rock. Punk rock. Pan rock, pan hardcore. Es mucho skate, mucho... Sí. Muy Eso straight. medio californiano del punk, no neoyorquino. Exactamente. Con el movimiento vegetariano. Sí, totalmente. Marca muchas. Necro y sus amigos fueron producidos por Steve Albini. Steve Albini tenía un método de producción que es que él quería captar la naturalidad de la banda. Entonces los ponía todo en una misma sala y trataba de ser lo más fiel posible al sonido. Y él se decía que él no era productor. Yo soy ingeniero de sonido. Por ende le cobraba una tarifa fija a todas las bandas, por más que sea, por ejemplo, Nirvana. Claro. O Fan People. O que Fan venía, People, Claro. o cualquier banda, o sea, hemos nombrado gigantes de la música como Pixies, Robert Plant y Jimmy Page fueron producidos, entre comillas, digamos, fueron grabados por Steve Albini, la banda Bush, PJ Harvey, un montón de bandas, y después vos tenés Fan People, que es de Argentina, algo medio que para nosotros es una super banda, digamos, pero por ahí para lo que sería el mundo es algo más under, y ha producido bandas de Francia, de Japón, de todos lados, porque Steve Albini se hizo ese nombre, digamos, la pegó con The Pixies primero, y después cuando hizo Inútero, que es el tercer disco de Nirvana, tuvo una explosión y bueno, fue requerido por todo el mundo, pero tiene esa filosofía. Yo no soy productor, yo les grabo a ustedes, les cobro una tarifa fija, no cobro regalías. Bien, Mira. pero los proyectos los elige también, sí. Y hay una Hay una curaduría. curaduría. Hay una curaduría, sé, me sí, imagino, por pero supuesto. pero es increíble la idea de decir, no importa quién seas, yo voy a trabajar para vos, yo voy a trabajar con vos, vamos a producir este disco y saliendo de cualquier prejuicio antes de decir, bueno, esta banda es más importante, esta banda es menos importante, yo vengo a hacer un trabajo acá. Y no perder por ahí esas cuestiones de orígenes, de entender por ahí, como vos decís, que trabajó con Pixies y demás, por ahí en un sistema más under, y poder decir, bueno, yo te cobro por hora, que no es lo mismo que tener un caché fijo que es inaccesible. Totalmente, Exacto. totalmente. Entonces en ese ethos es que comencé a pensar en el método de Steve Albini como
no importa, es como que si nunca se hubiera vendido, vamos a decirlo, viste que en el punk y en el rock en general, pero mucho en el punk hay esta cosa de no se vende, estamos acá haciendo el aguante, muy ligado a la cultura del aguante, ¿o no? Sí, no se vende, Sí. no se crece. No se vende, pero no se crece No se tampoco. crece. Y si se crece es un vendido. No se pasa, pero nunca se hace. Claro, y si empezás a tener consumos, Consumís memes. consumís memes, ¿viste? Y ya te vas. Sí. Consumos Bueno, postergados. La fama te consume y empezás a consumir memes. Strokes. En esa mirada de Steve Albini es que me quería a poner a pensar en lo que ¿qué es un método, digamos? El método es un camino, es como la palabra misma sugiere como una ruta. O sea, son reglas que para mí puede ser más estricto o no. Steve Albini en su caso era un extremista. Steve Albini murió en el año 2024, le dio un infarto, estaba en su estudio de grabación, para que vean, era un workaholic, como nosotros. Y bueno, esa ruta que él hizo muy clara, es parte de un método, bajo esa misma filosofía y ese ethos que él tenía para trabajar, es que se puede construir toda una carrera sobre la que pasaron artistas de renombre y que cambiaron la historia de la música, literal. También en esa mirada del ethos y del método tenemos a Vero. Trajo algo también para hablarnos. Sí, porque ¿Qué trajiste? estaba pensando un poco en esta cuestión del método, de que en el cine también, en la actuación hay varios métodos, el famoso método Stanislavski y demás, de lo cual no voy a abordar. Después, bueno, cada director y demás tiene también su método de producción. Pero en este caso también estaba viendo una cuestión del método con la película de Doors. ¿Vieron la película de Doors? Sí. Bueno, tremendo peliculón. Amo a Ray Manzarek Qué como grande. músico. Como músico. Esta película de Oliver Stone, ¿no es cierto? Donde en realidad la mística más grande que tiene esta película, que si bien los integrantes de Doors se no estaban muy de acuerdo en cómo era la historia, Sí. la cuestión del método es qué método utilizó Val Kilmer para meterse tanto en el papel de Morrison, que hasta el final hay un momento en que uno se le interponen las imágenes de Val Kilmer interpretando a Morrison y empieza a ser, bueno, ¿cuál era? Este es un poco de ruido, ¿no? Porque realmente es muy parecido. Tienen un aire, ¿no? Y no solo tiene un aire, sino que al momento de hacer las canciones, en esta cuestión de que Val Kilmer se mete en el método tanto dentro del personaje que canta canciones. Es cierto que las canta. Él las canta, o sea, me imagino que debe haber cantado pequeños arreglos o pequeñas partes, en las cuales Oliver Stone lo mira y dice, o sea, o sos vos, o sos vos. O sea, no hay otro. Entonces esta cuestión de conjunción entre el método del director, el método del actor, ¿y qué es lo que hace Oliver Stone? Dice, bueno, o sea, todo bien, la verdad que cantás parecido y demás, pero te voy a poner al productor, Paul Rothschild, productor de los Doors, a decir, bueno, vamos a trabajar con vos la banda sonora de la película. Al punto que los integrantes de The Doors no podían determinar dónde estaba Kilmer y dónde estaba Morrison por momentos de las canciones. Entonces también esta cuestión de la música y del método de cómo Val Kilmer se mete en un método muy estructurado porque estudió muchísimo a Morrison para poder hacer el papel y demás, y cómo Morrison en sí mismo tuvo el método de, podríamos decir, autodestructivo también. Vos sabés que hay una escena de esa película, siempre me acuerdo, que están en un programa así como Ed Sullivan, creo que era uno de esos. Probablemente, sí. Y estaban cantando Light My Fire. Sí. Y hay una parte de la letra que dice We couldn't get much higher. Sí. Y le dijeron a Morrison y a toda la banda, pueden cantar esa canción, no digas la palabra higher. Claro. ¿Para qué le dijeron Claro. eso? La dijo 150, 40 Y en la veces. película está cuando
Morrison dice higher, así como mucho más marcado, digamos. Y bueno, la banda desafiando con la actitud de The Doors. Creo que debe ser uno de los recursos de los programas de televisión que más falibles de la historia, decirle a un artista, che, no digas esto en el programa. Lo va a decir. Lo va a decir, creo que con los Beatles tiene alguna historia también Ed Sullivan. Rage Against the Machine, hay una historia enorme de músicos de muchos que le dicen no lo hagas y lo hace. El que le dijeron a Kurt Cobain no toques Rape Me y empezó a tocarlo, así todo. No lo vas a poder cantar en vivo. Que si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Tal cual. Y esta cuestión, bueno, un poco de método y demás, entonces, ya que estamos en el Oliver Stone y si no vieron The Doors, yo creo que el 80% del público la vio, pero por ahí aquellos más jóvenes pueden ir a buscar la peli. También pueden ir a mirar Natural Born Killers, que es un peliculón de Oliver Stone con guión de Tarantino. Entonces dejamos ese extra, digamos, como para ver también cómo este director, Oliver Stone, que además también hizo Pelotón y Nacido el 4 de julio, que es ex veterano de Vietnam, y una de las últimas cuestiones que hizo, una de las últimas cosas fue una entrevista con Putin. O sea, tiene, viste, nada. Sí. Picante. La escena de Pelotón. ¡Elías! ¿La viste? Él se sabe toda, claro. Entonces, me encanta. Y también él tiene esta película maravillosa de John Fitzgerald Kennedy, del asesinato de Kennedy, en el cual hacen toda la reconstrucción de por qué en realidad fue una conspiración. Sí. Súper paranoica esa película. Súper paranoica. Es un poco larga. Pero muy paranoica, está buenísima, como el documental de Fall is Dead. Vamos, creo que tenemos un tiempito también para empezar a hablar de lo que nos trajo nuestro gran amigo Adri. Sí. Voy a poner unos temitas de Adri. Un tema, pero que en realidad voy a decir primero una palabra, una persona. Bien. A ver. Un nombre completo. Astor Piazzolla, pero después voy a pedirle a Daniel Hassan, a Dani Sama, que reproduzca lo que le pasé. Astor Piazzolla. Primero decimos y que nos quede en la cabeza ese nombre. Y ahora empieza a sonar esto. Pero por Piazzolla hay bossa nova. ¡Hey! Sí, señor. Sí, señor. Es como música entre tweets y dibujitos. Exactamente. De ascensor. Música de ascensor, que también tiene una injerencia en esta conversación. ¿Por qué estamos escuchando esto? ¿Qué estamos escuchando? Una canción que se llama Bossa Nova, del gigante, que, dato no menor, me parece muy curioso que las tres personas que estamos hoy hablando y dijimos vamos a hablar de método, trajimos a productores. Bien. Hay una referencia con los productores, y quien estamos escuchando en este momento es a Quincy Jones. Autor, compositor, un genio de la música, que fue productor de grandes discos, de grandes artistas, entre ellos nada más ni nada menos que Michael Jackson. A ponerse de pie, muchachos. Hay una entrevista increíble en donde Quincy Jones cuenta de que cuando estaban grabando Don't Stop Till Get Enough, Michael Jackson le decía, no me gusta ese giro del comienzo de los... Sí. Y Quincy Jones le dice, no me digas cómo hacer mi trabajo. Muy bien. Yo conozco tu canción, yo la voy a llevar a otro nivel. ¿Y qué quedó en la canción? Quedó ese gesto y es la marca registrada de esa canción. Pero ¿por qué lo traigo a colación a Quincy Jones? ¿Y por qué mencioné a Astor Piazzolla? Porque los dos fueron alumnos de la persona que quiero hablar hoy sobre el método, que es Nadia Boulanger. Nadia Boulanger fue una compositora francesa, docente, directora de orquesta, fue una de las primeras, si no me equivoco, la primera mujer en dirigir la Sinfónica de Boston, Sinfónica de Filadelfia, la de la BBC de Londres, Sinfónica de Manchester, una eminencia en la música, y que tuvo alumnos como Quincy Jones, como Astor Piazzolla, como Aaron Copland, un compositor norteamericano conocido más que nada por la música que nosotros escuchamos en los videos de Gatti Video, Esa, ¿no? No, la otra. No, la de Gatti Video. Tararán, tirarán. La infancia, pero... Y se venía... Exacto. Bien analógica. Fue profesora de Leonard Bernstein, fue profesora de Julia Perry, fue maestra de las figuras probablemente más importantes del siglo XX. Sí. ¿Pero por qué? Porque tenía un método muy particular. Fíjense que cada uno de esos compositores y compositoras tenía un estilo totalmente diferente. No podemos comparar ni por asomo a Quincy Jones y a Astor Piazzolla. No, claro.
son dos galaxias totalmente diferentes. Pero porque Nadia Boulanger, en lo que entendía como método de enseñanza de la composición, lo entendía como principios. Es decir, se encontraba cuando, por ejemplo, Piazzolla fue a estudiar con ella, él quería aprender a componer al estilo europeo, y Nadia Boulanger le dijo, no, nene, vos tenés que hacer tango. Esto que acabas de hacer, que me acabas de mostrar, tenés que seguir trabajando con eso. Yo te voy a enseñar los procedimientos compositivos, te voy a enseñar herramientas, vamos a hablar de principios que vos tenés que seguir. Pero después, no te voy a enseñar cómo componer como Bach, o como Beethoven, o como el que sea, o como Stravinsky. Vos vas a componer como Piazzolla. Y el fruto es ese, compositores, artistas, completamente conectados con un estilo absolutamente personal, como es el caso en este que estamos escuchando de Quincy Jones. Es decir, la posibilidad y el logro más importante y más difícil de la enseñanza, que realmente es el desafío que todos los que alguna vez damos o dimos clases, de poder encontrar esa idea de potenciar al que está aprendiendo. El método de decir, no te voy a enseñar a ser alguien, te voy a enseñar a ser vos con más recursos nomás, para poder ser más vos, esa versión más tuya artística. Y creo que a lo largo del siglo XX Nadia Boulanger lo fue encontrando. Me encanta eso de encontrar tu voz, ¿no es cierto? De encontrar, o sea, de no tratar con un método de limitarte. Totalmente. La idea de conocer, no sé si reglas, pero recursos compositivos. Y ella tenía encima un método muy, dentro de su método, de su manera de componer, a los alumnos que ella veía o alumnas que veía que tenían mayor potencial, es con los que trabajaba más tiempo. Si ella veía que vos no tenías aptitudes o no tenías ganas, eso es lo que ella más notaba, era, este alumno o alumna tiene ganas de aprender conmigo. ¿Y le dejaba de lado? Lo dejaba, es más, no, todo lo contrario. Si no te quería, al año te daba un premio. Te daba un premio y vos decías, me voy con mi premio. Y era porque no te quería ver más. Claro, para que te vayas. Ya ganaste. Steve Albini hacía algo similar también, ¿viste? Con las bandas decía, si hay algo que yo veo que no está funcionando, es como que me voy alejando un poquito, ¿viste? Me voy corriendo hasta que, ¿viste? Creo que es así, tiene mucho que ver el método con la predisposición con la que la persona va a trabajar con alguien que es metódico, vamos a decirlo de alguna manera. Si vos no vas con la mente abierta a poner en juego algunos preconceptos o precondiciones que vos tengas de tu propio arte, tal vez alguien que tenga una definición tan dura como Nadia o como Steve o como Oliver Stone, el propio Oliver Stone, te chocás contra una pared, o sea, porque vos tenés que discutirle a esta persona que son probablemente súper tercos. Uh-huh. No, yo quiero hacer esto así. ¿Por qué? Claro. En el caso, por ejemplo, de Quincy Jones, hay otra anécdota en la que él cuenta de cuando estaban presentando las ideas para Thriller, que la letra original era diferente en la canción. Y no cuadraba, no cuajaba, y que Quincy Jones le dice, para mí que hay que cambiarle la letra, hay que buscar una manera para que pegue más, porque creo que el estribillo original, la letra original no tenía que ver con el concepto de suspenso, de thriller, de terror, sino creo que era algo como Starlight or Sunshine Your Love, una cosa así, sí, medio por ese lado, y que le dijo, no, me parece que tenés que buscarle la vuelta por otro lado. Y bueno, efectivamente le dijo, Miguel, anotate, revisá la letra. Claro. Miguel, revisá la letra. Claro. Y le hizo caso. Me hace pensar en esta otra, también una anécdota que después de producir a tantas bandas punk, digamos, y a Nirvana y todo eso, le cae Robert Plant y Jimmy Page a Steve Albini y le dicen, tipo, queremos contratarte a vos y todo. Y él le dice, ¿por qué? Y no, por tu sonido, no sé qué. Pero ¿qué tengo? ¿Ustedes escucharon lo que yo hice? Sí, y bueno, graba todo eso, graban Robert Plant y todo eso. Y en una entrevista le preguntan por ello, porque soy como muy fuera de su catálogo. Y él dice, y la verdad, a mí me sorprendió a Jimmy Page, es un tremendo músico. A mí la verdad me parecía espectacular lo que hizo, además de producir con la batería con John Bonham. Y Robert Plant dijo, es tan genial que es como esas personas que se tiran un pedo y huelen su propio olor y dice, qué genial, qué olor a perfume. Sutil. Lo mató. Bien. Lo mató, pero al mismo tiempo es como... Es muy extraño, o sea, es como que esas cosas que decís, bueno, no sé qué me está alabando, me está bardeando. Claro, eso o sea, es. Gracias. Como muy gracias. Gracias, nada. supongo. Y bueno, muchachos, así terminamos el primer bloque de La Carpa.
vamos a irnos escuchando PJ Harvey, si puede ser posible, un tema que también produjo nuestro gran amigo Steve Albini, y volvemos con la entrevista. Adiós. ¿Cómo me gusta este tema, che? Yo soy de las personas que queman las canciones. Sí, obvio, 50.400 veces el mismo tema. Yo también. Escucho, y después digo, ya no puedo escuchar más. Hay un punto que decís, che, bueno, me aburrí. Basta. No puedo escuchar más directamente. ¿Nunca más? No soy. Bueno, no sé. Vuelvo. Puede ser. Hay algunas canciones que ya no puedo escuchar más, de tanto que escuché. Bueno, vamos a abrir el espacio de nuestra carpa a nuestra invitada del día de hoy. Bárbara Hobecker es actriz. ¿La pronuncié mal el apellido? No, está Seguro bien. que sí. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Así se pronuncia originalmente, en realidad. Okay. Porque como es austríaco-alemán, la H suena. Claro, Más no aquí. La H aquí no suena. Mi entonces- apellido también tiene H. Y yo también lo pronuncio. Pero aquí tampoco no lo pronunciaban. Y bueno, empecé ¿Qué a pasa? llamar ¿Vamos italiano. perdiendo identidad si pronunciamos mal el apellido? Quizá. Nos vamos comiendo las H. No. Es un terreno ganado las H. Buen Acá título, nosotros buen sumamos título eso. para un Sí, buen es título cierto. para un poemario. No, Nos sí, vamos comiendo nos vamos las comiendo H. las H. Está bueno. Está bueno. Me sí. gusta. No hay mucho más que decir que empezar a hablar. Empecemos a hablar. Estábamos hablando con los chicos antes, no sé si nos llegaste a escuchar, del concepto de método. Así funciona nuestra querida Carpa VIP. Nosotros tiramos un concepto y en base a eso empezamos a hablar. El método, el concepto que elegimos hoy fue método. ¿Y para vos qué es método? Bueno, el método es una forma de estructurar quizá un proceso creativo. Eso por un lado. Después también es una forma, por lo menos en mi caso, para llevar adelante un personaje. Creo que hay hay dos formas del método. El método al componer un personaje, en mi caso, y el método al interpretar un personaje. Métodos de interpretación hay un montón, grandes escuelas, pero no soy una persona que se inscriba en un solo método. Okay. De hecho, no creo en eso. ¿No sos una fundamentalista como Daniel Day-Lewis, ponele, que es No, tipo... no. Yo, method acting, como dicen, ¿no? Sí, el Actors Studio, que es el método de la memoria emotiva. Yo intenté como aproximarme a casi todos los métodos. Pasé por el método Lee Strasberg con cursos y talleres, ¿no? Podés hacer como, ¿viste cuando vos le pedís a Ay, ¿qué la, me vas a a la pedir? IA, le pedís a la IA El que te haga como un resumen El de mini resumen. te lo digo así nomás, de esto, así, qué métodos, tiraste un par de ahí que yo no tengo Bueno, ni hay idea. muchos. El método como padre, si se quiere, que es Stanislavski, Ujú. es el método de la verdad y de lo que está sintiendo el actor, sea realmente lo que esté sintiendo. Después el más famoso es el Actor Studio, que es Lee Strasberg toma el método de Stanislavski y lo radicaliza, llevando consigo la memoria emotiva como bandera. La memoria emotiva en el método, que eso se llama cuando ustedes escuchan actores de método, es este método del Actors Studio. Es yankee. Es yankee, Ajá. sí, es yankee. Lee Strasberg lo americaniza Ujú. a lo que proponía Stanislavski en un principio y lo radicaliza incorporando la memoria emotiva como método, como forma de creación y de interpretación. Ahí está este actor que decís, que se ha sometido a cuestiones bastante extremas para interpretar un personaje, como no dormir por 7 días, bajar un montón de peso. Son todos anexos a lo que, o sea, también no solo es algo emotivo, porque está hablando de la memoria emotiva, me deja pensando eso, qué quiere decir puntualmente, pero además también es físico, lo está diciendo, o sea, es por Sí. ejemplo esto,
que escuché que Daniel Day-Lewis aprendió a tocarse el ojo porque supuestamente tenía un ojo de vidrio su personaje. Entonces él hacía como así, como se aprendió a tocarse el ojo. Sí. Y bueno, y ha pasado por un montón de experiencias para componer ese personaje. Pero la memoria emotiva puntualmente es usar tus recuerdos, traer al presente recuerdos, memoria, que sean similares a la experiencia o a lo que estés por interpretar o a lo que ese personaje tiene que vivir, ya sea traumas, puede ser cosas felices, como no, digamos, traumas, abusos, desamor, separaciones, y así también cosas buenas como enamoramiento y tal, bueno, buenas. Que es bueno y que es malo, pero hay cosas buenas y malas. O sea, una muerte es algo malo. O sea, un ser querido. Sí, seguramente que sí. Y no sé. Es subjetivo igual, obviamente es indiscutido. Adoptar un gatito no es discutido es bueno. No sé, sí. Pero bueno, son cosas justo muy... traes ejemplos como muy radicales del bien y del mal. Okay. Quizá me puedes llevar a un ejemplo un poco más en el medio o que tenga más grises. Que de paso te digo que esos son los personajes que más me interesan, como esos personajes que habitan ese gris, que no son del todo malos, ni tampoco del todo buenos. Me parece que esa complejidad y esos matices de que sean las dos cosas es lo que a mí me interesa y me parece como convocante, tanto cuando voy a ver una obra de teatro como cuando veo una película o cuando actúo. Siempre intento encontrar al personaje que me toque o al personaje que estoy componiendo esas zonas buenas, zonas malas y zonas... Claro, complejo. Sí, con capas, digamos. Okay. Lo que... Y después está, hay muchos métodos, pero lo que más me interesan a mí, los que yo probé, digamos, que es el de Lee Strasberg, lo probé, hice un taller de una semana en Los Ángeles. También probé el método Suzuki, que es un método japonés, que es muy del cuerpo, y así como es muy del cuerpo, también está Grotowski, que es otro autor de otra escuela, que tiene como el cuerpo en el centro de la creación del método, porque Lee Strasberg utiliza la memoria emotiva como es más mental para traer la emoción y tal, y luego llevarla al cuerpo. Y Grotowski tiene como ahí estoy siendo como muy solemne. Si se aburren, pregúntenme otra cosa. Yo pienso, ¿sabes qué? Me hace acordar, ¿viste el actor de Succession? ¿Viste esa serie? Hay una serie que se llama Succession. Sí, conozco la serie, pero vi el primer capítulo nada más. Bueno, el actor que es como el viejo que le está heredando a los niños, a los jóvenes ricos. En teoría Murdoch, de la Fox. Claro, él dice, yo no creo nada en eso del método, y voy y actúo nomás, dijo. Tiró esa. Sí. Es que por eso hay muchos, así como tantos actores y actrices existen en el mundo, cada uno elige la forma de crear y de interpretar. Yo tampoco tengo si bien tengo mi método, que es un poco de lo que me sirve y me resuena de cada uno de los que fui aproximándome y estudiando y un poco pasando por la experiencia. A mí no me interesa tener un solo método, ni mucho menos un método preestablecido. Me gusta como inventar y acercarme a lo que más me resuena, que en definitiva es eso, ¿no? Como actuar es algo tan íntimo porque usamos nuestro cuerpo, casi como ninguna otra arte u otro arte. El instrumento mismo es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra experiencia, y me parece que lo más saludable, una opinión muy personal, es tener un método propio, que no es fácil a la vez, es difícil. Puede pasar, por ejemplo, cuando estás construyendo un personaje, de decir, a ver, dependiendo del personaje, ver qué método puede llegar o qué encare de diferentes métodos puede ser el más adecuado, o eso también, o esto de que algún director o directora elige o convoca o se conecta con actores o actrices por el método con el que trabajan. Seguramente. No me animo a hablar por directores y directoras, pero seguramente muchos y muchas eligen a sus intérpretes por
dónde se formaron, por qué método utilizan, por el physique du role, o sea, por la apariencia. Hay muchas excusas por las cuales una persona elige a otra para actuar. Y está bien que así sea, digamos. Hay directores que trabajan con no actores directamente. No actores. Con Claro. no actores. Gente Claro. que no actúa, que no ha actuado nunca. No sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque... Raúl Perrone. Raúl Perrone. Él trabaja con Sí, no sí, actores sí, sí. o gente de sus talleres Sí. y demás, pero también a veces trabaja con no técnicos. Eso ya está es más buscando- polémico. Es arriesgado, ¿no? Eso ya es más polémico. Pero bueno, pero es su cine y es Total. su método y su cine de autor y su búsqueda y él tiene ahí no sé cuántas películas de hecho. ¿Y un montón. cuál es por ahí el enfoque que se le da a ese Y- no actores, no técnicos? Hay una idea de naturalismo, de hiperrealismo, digamos, pero más naturalismo. Hay una idea y un prejuicio que muchos actores o actrices no pueden ser naturales en pantalla, en este caso. Donde más se da el no actor es en el cine. En teatro no he visto casi Es más nunca. difícil. Es más difícil. No sé si es más difícil. ¿Mm? ¿Por qué sería más difícil? El Sí. cine, uno puedo dar esta opinión es medio polémica, pero No, pero puede está- esconder un poco más. Más que esconder lo que tiene es que está fragmentado. Claro. Y se repite. Es como Entonces vos en el podés teatro es encontrar- one shot, digamos. El teatro es one shot y hay que mantener la energía durante la hora y media, diríamos, de trabajo. El cine es una construcción de la realidad y más ahora con FX y un montón de cosas. Hay Sí. actores que actúan por montaje. Claro. Wow, qué fuerte. Sí, yo creo que la... Espantoso, pero así es. Yo estoy convencida un poco que la cámara de cine es muy buchona. Mm. Y si bien es verdad esto que es fragmentado y después hay un proceso de postproducción que es montaje y tal, que seguramente yo siempre quiero creer que los directores y los montajistas, les montajistas eligen la mejor escena que uno pudo haber hecho. O sea, hay algo hay una verdad que si no te estás creyendo eso que estás haciendo, yo creo que se nota en la cámara. Quizá algunos buscan eso, quizás hay gente que puede ser delante de la cámara no siendo actor o actriz y funciona. Pero ya te digo, para mí en el arte en general no hay como un dogma. Porque puede funcionar una cosa para alguno y otra cosa para otros, digamos. ¿Te pasa que a mí como músico me ha pasado muchas veces que bajo del escenario y digo, che, qué bien que toqué, y después escucho la grabación y digo, uff, o al revés también, y me dicen, che, qué bueno que salió, y yo sentía, estaba sufriendo arriba del escenario. ¿Pasa algo similar en la actuación? O sea, vos te das cuenta cuando fue una mierda, digamos. Sí, yo creo que sí. Si estás conectado con tu arte en ese momento de expresión, creo que sí. Igual a mí me pasa algo que es rarísimo, que yo siempre me siento que estuve mal. O ¿Por que qué? no estuve a la altura, o que porque soy muy exigente. Y aunque lo súper disfruto, salgo con una insatisfacción, a veces más, a veces menos. Como el antes y el después, yo la paso mal. Antes de una obra de teatro, Que no disfrutás la previa, o sea, tengo las náuseas, tras ganas de bambalinas. vomitar, me siento pero pésimo, me está por dar un ataque de pánico. Uf. Y hago 3, 2, 1 y salgo al escenario y es un estado yo lo llamo estado de gracia, que de hecho eso es lo que me hace volver al escenario, volver a filmar, volver a actuar. Es ese estado de gracia que registro que nada más me lo da en la vida. Pero el antes y el después es complicado. Yo creo que es el precio que pago por ese estado de gracia. Claro. Sí, estaba pensando eso del estado de gracia también, pero es cierto, o sea, la previa y el después es como más complicado. Creo que todo proceso creativo también tiene, no sé, ustedes, los músicos, al momento de salir, o sea, hay una cuestión, nosotros al momento del estreno, realmente el momento de estreno antes de mostrar la película para mí es una cuestión espantosa también. Antes Sí, de sí, mostrar la la pasás película. mal, ¿no? La pasás mal, o sea, te Yo en el sentís- estreno y durante la película, Sí, cuando veo por primera vez la sí. película, siempre digo, no, Sí. ¿por qué yo hago esto? No lo voy a hacer más, no lo quiero hacer El más. año pasado Claro. tuviste estreno, ¿no es cierto? Tuve estreno de cine y de teatro. Sí. ¿Cómo fue en el cine, por ejemplo, esa experiencia una vez
¿Viste la película antes de que se estrene en el cine? Me imagino que sí. ¿Cómo fue verla en el cine? No, ¿Fue con te el público? imaginas mal. Ah, Generalmente la gente, los directores y tal, no sueltan el material antes del estreno. Si bien en una película que fue La intensa lluvia participé un poco más de la cocina, como en el guión, y después en la postproducción estuve como en la isla de montaje un ratito, me dejaron. Después no vi el corte final, ni mucho menos la peli terminada. Y me pasó con esa puntualmente, me pasó que me gustó el 90% de mi laburo, Bien, un es 10% un que es un montón. montón. No, re bien, re bien. Es Está un re montón. bien. Y después me pasó que fui al Festival de Cine de Mar del Plata, que llevamos esa, y se estrenó Mitra también, Ujú. 2 producciones locales. Y con Mitra me encantó la película, pero dije, no, yo no. ¿Por qué Me hago tengo que esto? Me me dijo otra jubilo. cosa. Yo me retiro, Mira, me dedico a otra película cosa, de ¿por qué decía. hago Otra esto? cosa. Pero ahora ya estoy pensando cuándo voy a volver a filmar una película. Es como lo más contradictorio del mundo. ¿Qué tenés en cartel, digamos? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Preproducciones? ¿O estás escribiendo? ¿Vos escribís? Escribo poesía. Ujú. En algún momento publicaré mi poemario, nunca publiqué, pero me animé a leer hace unos meses. Me han invitado a leer mi poesía en 2 lugares y no fue tan grave como pensaba. Estuvo bastante bien. Porcentaje. 70. 70. Bajó un poco, ¿eh? Bajó, pero bueno, pero recién arranca. Te digo que es un poquito más alto, Bien, ¿no? Sí, re bien. estuvo bien. Es un montón. Por ahí está bueno tener la expectativa baja en ese sentido, porque Es una gran técnica tener la expectativa baja. No Por- siempre. Para, No sé aplica si para tiene- todo. no importa cuando digas esto. No importa cuando digas. No siempre, no siempre. Yo soy re positivo con la cosa. Sí, Después me pego cada palo igual, pero... No, yo también soy como dice Vergara, viste, que decía también una Es que cuestión, para no, mí me ataca está- el optimismo, me ataca. Cuando te ataca el optimismo es como para mí el optimista empuja. Claro. Sí, el empuja. optimismo empuja. Y el negativo va parchando, lo que el optimista va pisoteando. Me parece a mí que se complementa. Es una Hay un gran autor imagen. filosófico que ahora no se me viene, que dice que diferencia el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Justamente es eso, como el optimismo es lo que te hace accionar, es la voluntad. Ujú. Ahora te pones a pensar y a reflexionar y tal, es como, ¿por qué hago esto? Es La que pensás 2 realmente... veces y no hay que pensar. Es que si No te hay que pones a pensar, pensar, me Nada voy a tiene- subir a un escenario, a tocar una canción, o en tu caso a actuar Algo mío. frente a O sea, claro. Uf, tantas y si es personas propio, y peor. decís, Exponerse. Peor. ¿qué estoy haciendo? O sea, si hay un momento de reflexión ahí arriba del escenario en el que decís, ¿qué estoy haciendo? Te bajás. Y sí. Y Sí, no hay que desconectarse ahí. Y bueno, y después también estrené 2 obras de teatro el año pasado. Una es La voz humana, Ujú. que es la primera vez que hago un monólogo de 30 minutos en escena. Y antes de salir a escena fue terrible, digamos, eso ¿Cómo que les contaba. hacen para memorizar un monólogo y estar 30 minutos hablando? ¿Cómo haces? Como cantás canciones, me parece a mí. Claro. Es como A una ver. cuestión que está... No es lo No, mismo, me no es creo lo más. mismo, no es lo mismo. No. ¿Puedo decir que para ver cómo cantar canciones? Está bien. No, digo La pregunta. para el actor, me parece. Digo, yo no lo puedo hacer, yo no tengo memoria. O sea, una línea de bajo sí te puedo cantar, ¿viste? Sí. Pero, y un tarareo, pero no sé, el monólogo. ¿Cómo haces para Yo creo- recordar? Yo creo que la memoria se ejercita. ¿Mm? Y no sé, ahora estoy pensando que si es mi oficio es como casi una obligación que tengo, pero no sé bien cómo hago. Creo que hay un interés por llevarla a cabo Ujú. y me parece que la memoria sí o no es eso, es ejercicio. Quizás si no es parte de tu laburo, de tu oficio, de tu día a día recordar cosas, quizá no entrenás eso y... Claro, es como una Pero es gimnasia, como, pues. claro, es como ir al gimnasio o... ¿Y cómo es el registro mental? Porque, por ejemplo, hay gente que lo asocia desde lo gráfico. Por ejemplo, muchos músicos hablan de que se acuerdan la imagen de la partitura. Mirá. Ujú. Otros se acuerdan de la línea y de la posición de las manos para el instrumento. Sí. En tu caso, por ejemplo, se te viene la imagen de la hoja con lo escrito, se te viene un renglón, se te viene la sensación de las palabras.
Creo que mi memoria es visual, definitivamente. Se me viene un poco de todo. La primera etapa de memorizar un texto es visual, es la hoja del guión. Y después eso se va incorporando. Para mí hay una gran etapa que hay que cruzar, que cuando incorporas el texto. O sea, cuando no estás pensando el texto, porque eso yo creo que se ve en cámara un montón. Y en teatro también se ve cuando el actor o la actriz está pensando el texto. Hay algo que sucede en la cara, en los ojos. Algo sucede cuando estás buscando texto. De hecho, en los entrenamientos, o en los ensayos, el director o la directora suele decir, no busques el texto. Se nota. Claro, andá a estudiar. Básicamente ese es el andá a estudiar. Tenía un director, hice Quimera, una obra de Lorca en el Parque del Conocimiento en el 2012, dirigida por Iván Moschner, y él se sentaba con un resaltador y el guión y resaltaba las palabras que no decíamos. Porque era poesía y teníamos que decir... Que era Lorca. Y Lorca, ¿no? Claro, y teníamos muchachos, que decir como... Memoricen. Palabra por palabra. Nos estamos quedando lamentablemente sin tiempo. La verdad se me pasó a mí volando. Pero vos ¿tenés algo para decir sobre qué hay en la agenda? Sí, o sea, ¿Algo hay? De agenda, ¿Qué hay? obviamente, algo hay. A ver, vamos así como medio rápido. Rápido, porque tenemos poco tiempo. Vinilo abierto, el episodio 1, el disco que salvó la carrera de Paul McCartney, Van on the Run, en el Escuela de Rock, el Auditorio, 3 de febrero 1660. Después, mañana jueves, la esquina del barrio. O sea, el jueves también lo de la feria de vinilos, que me pareció un replan. La esquina de barrio, jueves previa del Jazz Day, a partir de las 19 horas. Bien, y con nuestro amigo Diego. Con nuestro amigo Diego, y después también el amigo Lito d'Artois, perdón, porque nos mandaron acá recién, nos invitó también a ir a ver a Katana, ¿no es cierto? Sí. En el estudio HD. Bien. El 17 de abril, 22 horas. Y la entrada vale 8.000 pesos. ¿Y Ladri también tiene? Sí. Este sábado a las 20 horas en el Parque del Conocimiento, en el Teatro Lírico, el conjunto de música popular presentando un homenaje increíble a Luis Alberto Spinetta. Nuestra invitada del día de hoy, Bárbara, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien. ¿Puedo decir algo? Obvio, claro. Puedes decir Cuando todo. Llegué, escuché que mencionaron a Astor Piazzolla y quiero recomendar una película donde suena Astor Piazzolla. Y cuando lo escuché, fue como muy sorprendente porque nunca pude relacionar el autor de la película con Astor Piazzolla hasta que empecé a ver la película, ¿no? La película es Happy Together de Wong Kar-wai. Suena un par de veces Astor Piazzolla. Está filmada en las cataratas, en la Garganta del Diablo. Tiene una escena de apertura subyugante directamente. Suena Caetano Veloso también. Una historia de amor, de desamor, de desencuentro, de identidad. Bueno, recomiendo ese cineasta. Wong Kar-wai es muy romántico. Sí. Es un hombre romántico. Sí, como muchos otros seguro, sí. Y otras. Ladri, ¿la pasaste bien? Feliz. ¿Tenés siempre algo para reflexionar sobre el final? No, contento. Siempre me movilizan estas charlas que tenemos sobre temas muy puntuales que tienen que ver con el arte, pero que también tienen que ver un poco con el día a día. Esto de cómo muchas cosas están interrelacionadas dentro de lo que es la actuación, dentro de lo que es el cine, dentro de lo que es la música, el trabajo de la memoria, que también es aplicable a cualquier otra disciplina. El hecho también de encontrar cada uno su camino en lo que son los métodos, creo que es como una constante que se va dando, de que no hay un método que funciona, ya sea en la actuación, en la música, en el cine, en la física, en la ciencia, y eso creo que es lo más lindo de todo, lo más humano de todo esto. ¿Pero? Estaba pensando así de simple lo lindo que es este programa. Qué hermoso. ¿Viste? ¿Vos también? Hermoso. Yo la pasé súper bien y nosotros tenemos nuestro propio método, el método VIP. ¿Podemos decir método VIP? El método Carpa VIP. Incluye varias aristas que estamos determinando cuáles son. Sí, el método VIP incluye improvisación también. Sí, también mucho. ¿El Pulpo Acevedo la pasó bien? Sí. ¿Cómo la pasó usted? Muy bien. ¿Y Black Francis? También. Qué grande. Bien, nos vemos el próximo miércoles, muchachos. Un abrazo a todos y nos vemos. Like a tiger.